Persona creativa, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la persona creativa, en este caso, ¿sí? La persona creativa, ¿sí? Por aquí voy a poner, ahí está. La persona creativa es la persona creativa que posee la capacidad de crear, de sentir pasión por la vida, ¿no? Por el dibujo, ¿no? Tener, ¿no? Y por lo que hace. Está alerta a los nuevos, por ejemplo. Es perseverante y encuentra el camino para seguir adelante. Busca el sentido de las cosas. Es por qué y qué aprendizaje le deja. Ya sea en lo posible o en lo negativo. Podemos ser positivos o también negativos. Cree en la vida y la trascendencia. Se preocupa y ocupa de su ser y de los demás. Tiene un sentido de vida. Entonces, cuando hablamos de lo que es la persona creativa, ¿no? ¿Qué significa entonces la persona creativa? La persona, o qué significa la persona creativa. Por ejemplo, los creativos son seres proactivos, ¿sí? Que toman carta en el asunto por ejemplo, de dar iniciativa, ¿no? A crear algo, ¿no? Eso es la persona creativa. Eso significa ser una persona creativa, ¿sí? Las personas son creativas por seres proactivos, porque ya son, ¿no? Proactivos, que toman el asunto, lo primero que hacen es iniciar, comenzar con la iniciativa. La capacidad de observar, analizar los sentimientos y situaciones de una persona creativa. Entonces, esto es lo que significa ser persona creativa. Ahora, una persona creativa es aquella que utiliza, por ejemplo, la imaginación, ¿no? Imaginamos esto que no hay en otro, ¿no? Por ejemplo, cuando inventaron lo que eran las licuadoras. Antiguamente, no sé si han visto las licuadoras antiguas, antes se usaba con ¿no? Hacíamos que girara. Ahora utilizamos con botones. Entonces, cada uno fue mejorando, ¿no? Entonces, ¿no? Los que quedaron, ¿no? Comenzaron a hacer diferentes formas de crear modelos, diseños, ¿no? Colores, ¿no? Entonces, eso es ser persona creativa. Es aquella que utiliza la forma de una imaginación. Imaginar, ¿no? ¿No? Que si la persona quiere utilizar botones, ¿no? Entonces, eso es la persona creativa, que utiliza imaginación para buscar manera de crear ideas o cosas o solucionar algún problema que hay, ¿no? O desafío usando los recursos a su disposición. Lo que tiene a su disposición es lo que puede usar. Entonces, a eso se le llama persona creativa. Entonces, cuando hablamos de la persona creativa, está dentro de la creatividad, ¿sí? La creatividad está dentro de la persona creativa. Entonces, es una capacidad innata individual que nos permite generar, por ejemplo, ideas, objetos, o piezas novedosas, como les decía la licuadora, ¿no? Piezas novedosas, actualizar, ver cosas nuevas y ser original, ¿sí? Esto sí, tenemos que tenerlo en cuenta. Ser persona, ¿no? Ser original. Que nadie lo pueda tener, ¿no? Ser original, ¿sí? Esa es una persona creativa, ¿sí? Esa es la llamada persona creativa, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le vamos a ir. Ahora, dentro vamos a ver también los llamadas, las características de una persona creativa. ¿Qué características tenemos para ser una persona creativa? Por ejemplo, aquí te las menciono. Originalidad, fluidez verbal, inteligencia elevada, buena imaginación, creatividad en un dominio, ¿no? Piensa en forma metafórica y usa imágenes, ¿no? Cuando nosotros, ¿no? Creamos algo o somos personas, ¿no? Creativas, lo primero que hacemos, ¿no? Tener algunas características, ¿no? En este caso, ser originalidad. Todo lo que es la originalidad, ¿sí? Origen, ¿no? Entonces tenemos que tener también, ¿no? Esto de aquí.
Todas estas características tenemos. Originalidad, fluidez verbal, como hablar, la inteligencia elevada, ¿no? Tener una inteligencia elevada, ¿no? Acuérdate que la creatividad es la mitad del cerebro, ¿no? Una es, ¿no? Para resolver problemas, ¿no? Y la otra mitad es la creatividad, ¿sí? Todos nosotros lo tenemos, pero como les decía, no todos tenemos la virtud de la creatividad. Nosotros podemos dibujar algo, pero no tenemos pasión a dibujar, no como las personas dibujantes, ¿no? Que dibujan porque esa es su pasión, ¿no? Entonces, los que crean algo, esa es su pasión de crear algo, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, el que crea una página web o algo, o una presentación, es su creatividad. Entonces, es la persona que tiene una virtud de crear, ponerle color, imágenes, ¿no? Escoger las imágenes. Entonces, ¿no? Entonces, a eso se llama persona creativa. Tener originalidad, inteligencia, que otras personas no tengan, pensar, ¿no? Ahora, usar imágenes, ¿no? ¿Qué más características tenemos? Son flexibles, con habilidad de decisión, tener decisión, para ser una persona creativa, habilidad de tener una decisión. Elaborar juicios, son independientes, ¿no? Son independientes cada uno, está atento a las novedades, el pensamiento lógico, ¿no? Hablamos de algunos pensamientos lógicos. ¿Qué más podemos tener en características? Construir nuevas estructuras, nuevas novedades que otras personas no tienen, ¿no? Como vemos, encontrar orden en un caos cuando tenemos un problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando crean una página, a veces hay problemas, a veces se cuelga, ¿no? Entonces, la persona que creó la página tiene que encontrar la solución a ese caos, ¿no? Cuando tú a veces entras a una página y se cuelga o no ingresa. Entonces, es, ¿no? La persona que encuentra el caos, resolver ese problema, esa duda, ¿no? ¿Por qué no funciona? ¿Qué falló? La red, no sé, ¿no? Entonces, encontrar esa solución también, ¿no? La persona que crea también tiene que encontrar ese caos, ¿no? Ese problema también, ¿sí? Ahora, pregunta por qué, ¿no? Pregunta por qué soy creativo, ¿no? ¿Por qué soy una persona creativa? Entonces, ¿no? Esa es la pregunta. Parte del conocimiento existente para crear nuevas ideas, nuevas cosas que no encontramos, tener ideas nuevas, ¿no? Entonces, característica de una persona creativa, preferirse la comunicación en forma no verbal, prefiere la comunicación de no verbal, crear visualizaciones internas, cuestionar algunas normas, buscar distintas formas de resolver un problema, tal vez, ¿no? Cómo resolver un problema, ¿no? Buscar la forma de resolver ese problema. Como les decía, cuando se cuelga, ¿no? Una página o cuando este dibujo le falta un color, encontrar la solución, ¿no? Entonces, una persona creativa no es que sea una persona que dibuje, puede ser una persona que invente también, ¿no? Entonces, esa es una persona creativa, ¿no? Ahora, vemos algunas de las características. Para ser una persona creativa, tienes que tener una mente activa, activa. Si tú tienes una mente activa, eres una persona creativa. ¿A qué se le refiere que tener una mente activa? La persona creativa tiene que ser constante de aprendizajes y descubrimientos. Esa es la persona que tiene mente activa, ¿sí? Que su mente está siempre en modo activo, que busca nuevas formas de hacer o de decir las cosas, ¿sí? Esa es una mente, tener una mente activa, ¿sí? Que se conforma con lo que ya existe, ¿no? Sino que busca crear. Por ejemplo, si ya existe, por ejemplo, el celular, yo puedo buscar otra forma de crear celulares de diferentes formas. Buscar una estructura, un desafío, ¿no? Ese es un desafío que tiene. Esas son las personas que tienen mente activa. Ahora, eh,
Otra de las características son auténticas, ¿sí? Son personas auténticas. Las personas creativas suelen crear a partir de sus propias miradas, ¿no? De sus propias miradas ellos crean. Por eso es único y original. Como decía, había una característica llamada originalidad. Entonces, que sea única y original. Que nadie lo ha hecho y él lo ha creado como en primera vez. Suele ser personas que luego se desempeñan y dan todo por sí para mostrar algo o aquello creado por él mismo. ¿Sí? ¿No? Entonces, otra característica que podemos tener, tiene, por ejemplo, la iniciativa, o, ¿no? Cuando tienes la iniciativa o son perseverantes, ¿no? Esa es una persona creativa, una de las características. A menudo, por ejemplo, se cree que la creatividad se asocia a, por ejemplo, al golpe de inspiración, ¿no? Algunas personas dicen, son creativos porque tienen inspiración. No, no es eso. No es que por ser inspirado en alguien voy a ser creativo. No, ¿no? Ese no es. Por eso se le llama a eso, le decimos el golpe, ¿sí? De inspiración. A eso se le llama golpe de inspiración cuando tú te inspiras por algo y te conviertes en creativo, en crear algo, ¿no? No es eso, ¿no? No es, o por ejemplo, algunos dicen, es suerte que te salió ese dibujo, ¿no? Ese es, ¿no? Ese es por ese ejemplo. Sin embargo, las personas creativas decían mucho tiempo, desarrollan sus ideas o los proyectos que ellos hacen, ¿no? A muchos casos, ¿no? Pueden ser difíciles que nos identifiquemos, ¿no? Ahora, otra de las características son emocionales, ¿no? Otra de las características son emocionales. Las personas creativas suelen tener una fuerte conexión con las emociones, ¿sí? Los que son creativos o personas creativas tienen una fuerte conexión con las emociones, por lo tanto, a eso se le llama inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional viene desarrollándose, ¿no? En él, ¿no? Esto a veces genera en ella unos cambios, por ejemplo, de humor, de frecuencia, ¿no? ¿No? Tener un cambio en la forma de trabajar, ¿no? De forma individual, cuando trabaja, tiene una emoción. Por eso se le llama inteligencia emocional, ¿sí? Ahora, otra de las características, por ejemplo, que hemos visto, son flexibles, ya sea en cuanto a agenda o cuando hacen un trabajo o, por ejemplo, cuando trabajan en el ambiente o los recursos que utilizan o los materiales que utilizan o los equipos o la tecnología que utilizan, ¿no? Las personas creativas son sumamente flexibles, por eso son flexibles y se adaptan fácilmente a diferentes circunstancias. Por ejemplo, ellos les das cualquier tipo de, ¿no? de material y él sabe cómo trabajar. A eso se le llama ser flexible, ¿sí? Otra de las características, por ejemplo, ¿cómo expresas? ¿Cómo nos expresamos? ¿No? ¿Cómo se expresan ellos? Las personas, para expresarse, o las personas creativas, suelen encontrar la forma de expresar aquello que tiene en su interior, ¿no? En la parte interior, o en su forma de ver el mundo de forma exterior, ¿no? Trabajan con lo interior y lo exterior. Tiene una mirada detallista, ¿no? Cuando ven algo, ¿no? Ellos se detallan, cada uno paso a paso, ¿no? ¿No? Ya sabemos, entonces podemos ser positivos, también tiene la opción de ser positivo o determinante las personas. Pueden tener, por ejemplo, una mente positiva que les permite hallar nuevos caminos y nuevas soluciones. Entonces, si te das cuenta, las personas creativas tienen bastantes características. Son valientes, rompen cualquier establecido, ¿no? Pueden romper cualquiera y son las personas más valientes. Se retan a sí mismos, ellos mismos también se retan, ¿no? Las personas creativas están siempre en busca de nuevos desafíos, ellos no tienden a abandonar
sus tareas si ya no lo resulta lo suficiente. Por ejemplo, cuando nos dejan una tarea, a veces decimos, no podemos hacer ese problema. Ellos se retan a encontrar la solución como sea. ¿Sí? Ellos buscan, pero encuentran. Nunca abandonan una tarea o un trabajo que les... Ellos. Esas son las personas creativas. Son curiosos, ¿no? Ellos tienen una curiosidad, ¿no? En encontrar, ¿no? Miren todas las características que podemos encontrar en una persona creativa, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta que tenemos que tener buena comunicación, cuestionar normas, buscar resolver distintos problemas, ¿no? ¿No? Construir nuevas estructuras, encontrar, por ejemplo, el orden cuando hay un caos, ¿no? Tenemos diferentes características, ¿no? Y son independientes, ¿no? Eso es lo que tienen ellos, son independientes. Ahora, las características más comunes que tenemos. Las características más comunes de la persona creativa incluye el deseo de asumir riesgos intelectuales. Esa es su forma de ellos. Así como la perseverancia que hemos hablado, la curiosidad, como estamos hablando, la curiosidad que equivale a estar abierto a una nueva experiencia. Son disciplinados y comprometidas o comprometidos. Tienen una motivación intrínseca elevada, están centradas en sus tareas. No, como le digo, no lo abandonan. Tienen una cierta libertad del espíritu que nos acepta los límites de impuestos. Por otros, un alto grado de autoorganización, ¿no? Se organizan, necesidad de competencias, retos, ¿no? Ellos, ¿no? Como les decía, se pueden retar a encontrar soluciones, son personas flexibles y se preocupan, ¿no? Y se dice que los individuos creativos ejercen influencia en la gente que los rodea, dice, ¿no? Las personas creativas, según otros autores, ¿no? Esta es un constante proceso de autodescubrimiento, ¿no? Cuando comienzan, los autores dicen que es autodescubrimiento, de remodelar su propia identidad y de encontrar y significar el universo. ¿Cómo significa para ellos el universo? ¿Cómo crearían? ¿O cuál es, no? ¿Cómo crear? Ahora, también su proceso, cómo trabaja, se encuentran muy valiosos, aprovechan la meditación, meditan, ¿no? Reflexión, ellos mismos reflexionan, ¿no? Para encontrar algo, ¿no? Entonces, miren todas las características que podemos encontrar, ¿no? Estas son características comunes que hemos estado hablando. Todo ser humano necesita tener relaciones profundas, significativas y un medio rico de estímulo. Pero también necesita el momento de soledad, ¿no? Para hacer algo, para dibujar o crear algo, tiene que tener soledad para pensar su imaginación, ¿no? La capacidad de estar solo en el recurso valioso, que facilita aprender y a pensar, a innovar, a cambiar y mantener el constante mundo interno. Entonces, miren todo lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos encontrar en una persona creativa. Miren la diferencia, ¿no? Todo lo que nosotros podemos encontrar en una persona creativa, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos ver? Miren todas las características. Tenemos hartas características para ser una persona creativa. No todos, ¿no? No todos podemos, ¿no? No todos tenemos eso. Ahora, ¿quién puede ser creativo? Como os dije, de este modo son las personas que pueden llegar a crear algo. Esos son las personas, ellos pueden ser creativos. Crear algo o simplemente ejecutar o transformar algo, ¿no? Que sea de su idea de, ¿no? Esas son las personas, ¿no? Esos son, ellos pueden ser creativos. Ahora, ¿cómo funciona la mente de una persona creativa? Implica en la comparación de entre sus redes cerebrales, asociar al pensamiento, pensar, controlar, ¿no? Y imaginar, ¿no? Esos son el funcionamiento de una persona creativa, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo se demuestra
la creatividad, apuntar todas las ideas. ¿Qué más podemos? ¿Cómo se demuestra la creatividad? Apuntar todas sus ideas, tener ideas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Todo, ¿no? Robar, ¿no? Dedicarse a algo que le apasiona. Por ejemplo, si te dedicas a dibujar, ¿no? Lo que te apasiona, entonces dedícate a eso. Crear ámbitos a desarrollar la creatividad, descubrir, por ejemplo, tus momentos más creativos, ¿no? Aplicar la matemática en la creatividad también se aplica, ¿no? Entonces, miren todo lo que podemos encontrar dentro de una persona creativa. Ahora, ¿qué más podemos ver? Aquí vamos a ver. Después tenemos las personas creativas. Las personas creativas se caracterizan por tener una buena autoestima, la cual se refleja en confianza en sí mismo, ¿no? Es una de las personas, su autoestima, su carácter, cómo se caracteriza, curiosidad intelectual, capacidad intuitiva, imaginación, como les decía, establecer buenas relaciones sociales, ¿sí? Esas son personas creativas. Por ejemplo, la creatividad es la inteligencia, ¿no? Divirtiéndose, ¿sí? Esa es la creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose, ¿sí? Esa es una de las creatividades. Aquí tengo otra frase. Para vivir una vida creativa, ¿no? Aquí he buscado algunas frases. Dice, para vivir una vida creativa hay que perder el miedo a equivocarse, ¿no? ¿No? Miren todas las frases que podemos encontrar en una persona creativa. O, ¿no? La creatividad es la inteligencia, divertirse, ¿no? Para vivir una vida creativa hay que perder el miedo a equivocarse. Si tú vas a ser una persona creativa, hay que perder el miedo, ¿no? Si te equivocaste, más adelante encontraremos la solución, ¿no? Pero si te equivocas en algo, ¿no? Tú mismo vas a poder encontrar. Tienes que perder ese miedo, ¿no? Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, dice, ¿no? Otra frase. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, ¿no? La creatividad viene desde niño, ¿no? No viene desde adulto, sino desde niño, ¿no? Vas conociendo, imaginando cosas, ¿no? Ahora, la creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgo, romper reglas, cometer errores y divertirse. Marilyn Monroe nos dice esta frase, ¿no? Esta es una frase, ¿no? Que nos dice, la creatividad es inventar, experimentar, crecer, ¿no? Dentro de ella nosotros vamos a poder ver. Entonces, ¿no? Esto sería, ¿no? Todo lo que es una persona creativa. Miren la diferencia, ¿no?
Ah.